Saludos a las compañeras y compañeros de corporación, público que nos pueda estar siguiendo en medios de comunicación. Iniciaba Alejandro su intervención hablando del valor simbólico, identitario del naranco, ¿no? Coincido plenamente, es evidente. Bien lo definía Valentín Andrés, tiene una frase que he repetido muchas veces y que me gusta mucho. Es un escritor moscón, fallecido hace ya muchos años, que decía que millares de siglos antes de existir Oviedo, el naranco ya era ovetense. Por lo tanto, no cabe duda de que no estamos hablando de cualquier espacio. Estamos hablando de un espacio fundamental, esencial, del municipio de Oviedo, y no solo me atrevería a decir de Oviedo, sino de los municipios limítrofes como Las Regueras, Siero o Llanera, ¿no? Por tanto, creo que es un tema que deberíamos de debatir con mucho cuidado, con mucho interés y con mucha vocación de futuro. Me gustaría dejar clara una premisa inicial también, que, bueno, este grupo municipal somos realistas y somos pragmáticos en el sentido de que conocemos perfectamente la necesidad de materia prima que requiere una industria como es Arcelor, que es una industria estratégica en todo el entramado económico de Asturias. Por lo tanto, también en ese sentido queremos ser realistas y manifestar que, evidentemente, hay una necesidad de materias primas. Pero eso no quita para que no haya que hacer un gran esfuerzo en una búsqueda de un equilibrio y dotarnos de las herramientas básicas y fundamentales que necesitamos para la búsqueda de ese equilibrio. Esto no es un tema nuevo. En 2008 se planteó ya una modificación muy similar que no recibió el visto bueno del Principado hasta 2015. El gobierno del denostado gobierno del tripartito pues intentó parar esa revisión en espera de esa herramienta, que es el Plan General, y así lo hicieron poniéndolo en marcha hasta que ustedes llegaron y mandaron a parar. Lo que evidencia esta situación es que el Plan General Especial de Industrias Extractivas, el conocido como Plan de Canteras, y el Plan General tienen que ser revisados y tienen que ser revisados de forma urgente, tienen que ser revisados ya. El Plan General, en lo que a canteras se refiere, sí que tuvo unas modificaciones posteriores, es de 2006, y el Plan de Canteras, perdón, del 96, y el Plan de Canteras del 97. El Plan General del 96, en lo que a canteras se refiere. Hubo unas modificaciones posteriores que no abordó el asunto de las canteras. Por lo tanto, estamos hablando de normas que son del siglo pasado, ¿no? Esto evidencia, creo que es evidente que es necesario abrir el debate, dotarnos de esas herramientas y poner sobre la mesa un planteamiento serio de protección del monte naranco. El impacto de las canteras es indiscutible. Si permitiéramos que se explotase todo lo que puede ser susceptible de explotar por concesiones ya que tiene la empresa en su posesión, estaríamos hablando prácticamente de erradicar el naranco, ¿no? Hay un dato que es muy elocuente, que es que en Oviedo tenemos el 60% de las canteras de calice de Asturias. Y esto, evidentemente, es un problema si no se aborda de forma razonable, ¿no? Y también adecuándonos a la normativa medioambiental y urbanística para garantizar ese futuro del municipio y, concretamente, de Naranco. Por lo tanto, estamos hoy debatiendo una modificación del Plan General, que en líneas generales se planteó ya hace 18 años, por lo tanto, se nos ha hecho mayor de edad. Por el tema que nos compete, podríamos hablar de tiempos casi geológicos que están evidenciando que algo falla. Y algo falla cuando una administración no puede funcionar así. En el mandato pasado, ya se lo recordaba antes, se encontraron con una revisión del Plan General y del Plan de Canteras en marcha y lo convirtieron en un embrollo del que desapareció el Plan de Industrias Extractivas y la revisión del planteamiento acabó completamente muerta. Llevamos ya 2 años en este mandato y ni un paso se ha dado para ponernos al día, para abrir el necesario debate de cómo debe ser el Oviedo del futuro y cómo regular la actividad de las canteras de acuerdo a la normativa y a la sensibilidad medioambiental del siglo XXI. En la propia memoria, en el expediente, hay un dato que también que me parece relevante, que es que ellos mismos dicen que se considera que una actividad tan importante para la región como es el proceso siderúrgico integral del Grupo ArcelorMittal en Asturias no puede estar al albur de que se concluya toda la tramitación de la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana, dada la complejidad y magnitud de los trabajos técnicos a realizar, el lento proceso de tramitación y los equilibrios políticos que conlleva. Evidentemente,
es un planteamiento que coincide de alguna manera con lo que estamos diciendo, que debemos dotarnos lo antes posible de esas herramientas, ¿no? Decía al principio que de la importancia de esa búsqueda del equilibrio, ¿no?, entre esas necesarias materias primas para una industria estratégica como es Arcelor y la preservación del naranjo. A mí me preguntaban una vez, en muchas ocasiones me preguntaron, a mi juicio, cuál era el mayor problema del naranjo, pensando que podría decir que eran las canteras. Bueno, podría ser, es uno de los problemas que tiene, ¿no? Pero yo siempre respondía que no eran las canteras, que era la indiferencia política a lo largo de, me atrevería a decir, de casi prácticamente el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Ha habido muchos intentos, ha habido planes en los años 80, incluso a principios del siglo XX hubo algún plan interesante para el naranjo, pero nunca se llevaron a cabo, ¿no? Sorprende muchas veces cuando se hacían similitudes de la Barcelona que vivió durante décadas de espaldas al mar y de repente descubrieron que se podía vivir de cara al mar y que eso fuera un revulsivo para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y también yo decía que el naranjo puede ser también un auténtico revulsivo de cara al futuro del municipio de Oviedo, ¿no? Y me refiero, incluso me atrevería a decir, del área central, ¿no?, con todos los concejos. Hubo un plan del Principado de Asturias, que recordarán ustedes, que fue el Plan Especial Territorial Supramunicipal Parque Periurbano del Naranco, que feneció, por desgracia, en el 2007 por una sentencia judicial, por una cuestión técnica, que era el que marcaba un poco las líneas de actuación para preservar ese monte y hacer que mire otra vez a la ciudad, ¿no? Creo que ese es el secreto y lo que detrás de esta aprobación, a la que nos vamos a abstener, por cierto, porque consideramos que hay carencias importantes, a pesar de que reconocemos, vuelvo a repetir, la necesidad de materias primas y que los informes técnicos no podemos discutirlos en ningún momento. Pero creo que detrás de todo esto y de dotarnos de las herramientas, como son el Plan General y el Plan de Canteras, que es algo urgente, también está la urgente necesidad de recuperar ese proyecto de recuperación integral del naranjo. Nosotros en nuestro programa electoral llevábamos un apartado muy concreto de recuperación integral del naranjo, empezando por hacernos, cosa que es factible, con la mayor parte del terreno para que ese espacio sea público lo antes posible. Repasar después a una reforestación y que se convierta en ese gran elemento de valor medioambiental que Oviedo necesita. Es mucho más allá de lo identitario, es una cuestión de futuro del municipio, de toda el área central. En esto se podrían implicar los concejos limítrofes y ahí es donde creo que también, independientemente de dotarnos de esas herramientas, tenemos que hacer el énfasis, ¿no?, de empezar a sentar las bases para que ese proyecto de recuperación integral de naranjo se pueda ir abordando y desde luego que aquí tendrían a sus más leales colaboradores. Hay otra, por último, también les diría que junto a esa necesaria recuperación están las tareas de vigilancia, que no son competencia municipal, y de recuperación. A veces se llama de restauración, a mí me suena un poco a broma porque restaurar es volver algo a su estado original y hace 3 años en una zona central al Pevidal se empezó a eliminar lo que se llama un canto en el naranjo, un pequeño pico, y hoy en día ya no existe ni el recuerdo de ese pico en solo 3 años, ¿no? Por lo tanto, creo que también la administración municipal debería de estar vigilante sobre la administración competente en la minimización del impacto de extracción del mineral, que no se está haciendo como se debería en todas las ocasiones, desde los trenes con filtrado de agua, los camiones que deben salir tapados y, por supuesto, la recuperación de los espacios ya explotados, ¿no? Y ahí también creo que deberíamos de ejercer, más que la vigilancia, que no es competencia nuestra, la exigencia para que los espacios, la extracción se haga conforme a toda la normativa para causar el menor perjuicio a los vecinos y que esa recuperación, como la que se propone ahora en esas hectáreas que se proponen para recuperar con especies autóctonas, que es difícil porque cabe recordar que una cantera de caliza deja un suelo absolutamente yermo, se puede hacer
lo antes posible y lo mejor posible, de tal manera que, bueno, ya que tenemos que pedirle al naranco ese esfuerzo de que nos dé materias primas, que le podamos compensar de alguna manera, intentando recuperar que vuelva a ser lo que fue, ¿no? El naranco ha sido durante siglos fuente de explotación minera, no solo de caliza. La iglesia de San Juan o la de San Pedro de los Arcos o la pedrera de la universidad están hechas con piedra del naranco, la caliza griot. Hemos bebido agua durante siglos del naranco, nos hemos surtido de alimentos, de madera, de cal, en los caleros que tú, o sea, siempre nos ha estado dando constantemente materias primas y nos ha ayudado a ser la ciudad que somos. Por lo tanto, creo que bien merecemos un esfuerzo para que el naranco también pueda volver a ser lo que fue. Muchas gracias. Partido Popular.